exacto, lo que decía Mariana, antes se cultivaban los microbios, a ver qué crecía y decías, mira, hay tal microbio. Pero ahora no, ahora lo que se hace es, se extrae el ADN de todas las bacterias que se han colectado en esos hisopos que fueron frotados por las paredes de la vagina de la mujer. Se le extrae todo su ADN y ese ADN luego se secuencia. Eso significa que pasa por unas máquinas que logran leer cada una de las letras que componen la base, el ADN. ¿Okay? Entonces, una vez que tienes ya esa secuencia de letras, tú lo que haces es comparar esas secuencias con bases de datos que ya existen y te dicen, mira, esta secuencia es muy parecida a este lactobacillus. Entonces vamos a ponerle el nombre de lactobacillus. A veces, si tienes muy buena resolución, puedes llegar hasta no solamente el género, que sería lactobacillus, sino la especie. Lactobacillus iners, Lactobacillus crispatus. Entonces ya tienes una lista de todas las bacterias que hay en cada una de las muestras y ya puedes hacer estos perfiles de los que hablábamos y decir, mira, en esta mujer el 90% de las bacterias lo componen Lactobacillus iners. ¿Okay? O no hay dominancia, sino hay un montón de otras bacterias que no son Lactobacillus iners, sino son Corynebacterium, Klebsiella. Hay un montón de otras bacterias que puedes encontrar que no sean lactobacilos, que son las que van a crear un ambiente no tan ácido, ¿no? Claro. Okay. Sí, este que nos cuenta Daniela es como para ponerle nombre y apellido a las bacterias, pero ahora con herramientas de secuenciación que pues son mucho más efectivas y más padres. Entonces, ahora sí, Paloma, ya sabemos cómo le hizo para obtener los resultados, entonces ahora sí. No, pues ahora sí, Daniela, ¿yo qué? Pues yo no sé los resultados. Mira, entonces lo que nosotros, además de secuenciar las bacterias, hicimos el diagnóstico de BPH, entonces también teníamos toda una lista de diversidad de BPHs. Okay, entonces teníamos dos, de bacterias y de BPH, y vimos que en ambas, qué poblaciones eran más diversas en qué cosas. Y lo que vimos, fue algo muy interesante, que las mujeres, en general, las mujeres que muestreamos, que podríamos definirlas como mujeres amerindias y mujeres mestizas, porque no aclaré, pero tuvimos un grupo control que no eran mujeres amerindias, o sea, indígenas Piaroa, sino un grupo de mestizas que viven en la ciudad. Okay. Y ese fue como el control de máxima urbanización y de ser etnia, bueno, de no ser Piaroa. Y lo que vimos es que en general, sin separar unas ni las otras, porque tenían microbiomas bastante similares, vimos una dominancia de una bacteria muy particular que es un lactobacillus, se llama Lactobacillus iners. Este Lactobacillus iners es uno de los lactobacilos más comunes que se encuentran en mujeres, pero con menos capacidades de acidificación. Entonces son unos lactobacilos que no acidifican tan chido como otras especies. Exactamente. Entonces es muy común encontrar este lactobacillus en mujeres hispanas, y en mujeres hispanas me refiero a más latinoamericanas. Que tienen algún porcentaje de genético indígena. Ya si nos vamos a otros tipos de poblaciones como las caucásicas y las asiáticas, encontramos que a pesar de que algunas mujeres puedan tener estos lactobacillus iners, sobre todo tienen otro lactobacillus iners, que es otro lactobacillus que se llama crispatus, que es súper bueno acidificando, súper bueno. Entonces, claro, en estas otras mujeres con estos perfiles tienen quizás una protección mucho mayor a infecciones. No, es que solamente que para no confundirme, el iners, que es el malo acidificando, es más común en mujeres que tienen dentro de su pool genético algún pool genético indígena. Y el crispatus, que es el bueno acidificando,
está en el pool genético de... ¿Cuál era ese? Caucásico. Mujeres caucásicas y asiáticas. Ujú. ¿no? Ok, ya. Ese, nada más quería esa clarificación. Ok, y Ahora sí, vamos a meter un... Ok, exacto. Entonces, hay otra subpoblación de mujeres. Aquí el 50% fue dominante en Lactobacillus iners. Pero ¿qué pasó con el otro 50%? ¿Qué tipo de perfiles tenían? Tenían perfiles muy diversos. O sea, no había dominancia de ningún lactobacillus. Que ya vimos que eso es malo, no queremos eso. Exacto, son perfiles que es más fácil tener infecciones. Hay mujeres que pueden vivir toda la vida con perfiles así y no tener nunca síntomas de infecciones, a pesar de que tú ves su perfil y dices, esta mujer debe tener infección, porque tiene muchas bacterias, pero la persona no tiene síntomas, se siente súper bien. Entonces hay una controversia, hay gente que dice que sí, que estas mujeres hay que medicarlas porque deberían tener un pH más ácido o tienen que tener cierto perfil, otros que dicen ¿por qué hay que medicarlas? Vamos a dejarlas así mientras no tengan en síntomas, todo bien. Pero lo que sí es cierto es que mujeres con perfiles así tan diversos son más propensas a infecciones de VPH, a infecciones de VIH, a infecciones de herpes, a infecciones con clamidia, a partos pretérminos. Entonces hay como muchas condiciones que quizás son como más probable que ocurran con perfiles así. Okay. Perdón, Dani, nada más iba a recapitular. 50% con Lactobacillus iners y 50% no había como que dominara ningún lactobacilo en general. Ahí llevamos 2 resultados. Exactamente. Okay. Oye, ¿y entonces encontraron alguna relación entre la microbiota y el tipo de VPH? Porque acuérdense que el VPH es un virus y entonces el virus puede evolucionar en diferentes cepas, ¿no? Ya no lo sabemos de memoria con el COVID, que el virus no se queda así sin cambiar, ¿no? Entonces el VPH es igual, pueden haber variaciones, va mutando, va evolucionando, y a eso Dani se refiere cuando dice qué tipo de VPH, ¿no? Hay diferentes cepas. Exacto. Y me imagino que debe haber unas cepas identificadas que son como más agresivas. Exacto. Hasta ahora se ha identificado cerca de 170 diferentes tipos de VPH, pero hay 2 que son súper cancerígenos, que son el 16 y 18, que son los que atacan la vacuna de VPH. Sobre todo hay varias vacunas de VPH, pero están todas diseñadas alrededor de estos 2 tipos que son los más cancerígenos. Entonces, bueno, el encontrar una microbiota, contestando tu pregunta de si hay relación entre la microbiota que encontramos y el VPH, encontrar una microbiota que es quizás tiene perfiles como tan vulnerables, porque estamos hablando de que tiene el lactobacilo más débil, el que da menos ácido, y además con perfiles tan diversos, nos empieza un poco a responder por qué en las poblaciones latinoamericanas la prevalencia de VPH, que eso no lo habíamos dicho, es tan alta, que eso se ha visto. Es una prevalencia más alta que en mujeres caucásicas, que en otras mujeres, ¿no? Igual que en las mujeres africanas, también la prevalencia de VPH es súper alta, y los perfiles que dominan en las mujeres africanas son también muy diversos. No hay casi dominancias de lactobacilos. Ok. Entonces por ahí puede haber algo. Exacto, allí que tengamos estos perfiles de bacterias tan diversos y además unas prevalencias tan altas de VPH, ahí estamos viendo como, bueno, quizás una cosa está haciendo que esté afectando la otra, ¿no? En cuanto al VPH, encontramos que las mujeres mestizas y las mujeres que viven más hacia las mujeres indígenas más urbanas, ¿okay?, son las que tienen una mayor cantidad o diversidad de tipos de VPH. En una sola mujer puedes encontrar hasta 7 tipos de VPH diferentes. Okay. Sí, eso tiende a ser así mientras más te acercas a la ciudad. Y lo que vimos es que mientras más te acercas a la ciudad, también hay una cantidad de parejas sexuales mayor. En la vida sexual de las mujeres, mira, aquí tengo los números. Las mujeres que viven en la selva, en los lugares más alejados, tienen una sola pareja sexual en toda su vida, y ya va aumentando. En las medianas ya tienen 2 parejas sexuales, en las altas tienen 5, incluso entre 1 y 15 parejas sexuales, y en las mestizas encontramos entre 1 y 25 parejas sexuales. Entonces,
eso también te empieza a dar una idea de que mientras mayor sea el número de parejas sexuales con el que estás, mayor va a ser el número de BPH que vas a encontrar. Entonces, eso fue un resultado también muy bonito, y yo creo que uno de los resultados más importantes cuando hablamos de BPH es que encontramos que en esta población los dos BPHs más prevalentes son el 18, que es el que está en las vacunas, que es muy cancerígeno, y además un BPH que es el 39. El 39 es también súper peligroso, pero no es tan prevalente en la población mundial. Pero en estas mujeres es el segundo más prevalente. Entonces, pero no está incluido en vacunas porque no es no es prevalente a nivel mundial. Entonces, sí, es una cosa que es un resultado muy rescatable y que es importante usarlo como para llamar la atención de no todas las vacunas funcionan en todas las poblaciones. En este caso se requeriría una vacuna cada BPH 39. Claro, sí, el BPH 18 debe de ser muy exitoso reproduciéndose y sobreviviendo a muchos ambientes, ¿no? Me imagino. Y es muy agresivo, puede penetrar a las células y quedarse ahí de manera como durmiendo dentro de la célula, ¿ok? Y activarse cuando vea la oportunidad. Oye, y con respecto a los grados de urbanización, entonces, bueno, o sea, sí hubo una diferencia entre cepas de BPH, pero también hubo diferencia en microbiomas. No sé si ya dijiste ese resultado. Okay. Y me lo perdí. No lo he dicho. Muy bien. Okay. La única diferencia que vimos es que para mediano, alto y para mestizo, mediano grado de urbanización, alto grado de urbanización y mestizo, la microbiota era bastante similar. Pero lo que vimos es que en grados de urbanización bajos, las más selváticas, tenían sobre todo había mucho lactobacillus inners. O sea, gran parte de las mujeres tenían lactobacillus inners, más que otros perfiles más diversos. Ok, entonces era menos diverso y con más lactobacillus. Más lactobacillus inners. Exactamente. Okay. Entonces, al final tenemos que estas mujeres que viven en lugares más selváticos tienen perfiles que, a pesar de no tener el lactobacillus más ideal, al menos tienen un lactobacillus que genera un poco más de ácido que tener perfiles más diversos. ¿Okay? Claro. Y entonces con esto digo, obviamente esta pregunta no se puede resolver por completo, yo creo que con ningún experimento, con esto de nature versus nurture, ¿no? Así que entonces, ¿qué es más importante? El ambiente, la genética, no sabemos, pero pues sí sabemos que con un grupo genético de mujeres que no es genéticamente muy diverso, porque dice Daniela que apenas empezaron como a separar nuestros rangos de urbanización hace 50 años, entonces pues todavía no hay mucho tiempo para que genéticamente se empiecen a separar, ¿no? Como en más pools genéticos. Pues aún así, con esta misma genética, el estilo de vida está afectando mucho cómo se comporta el microbioma vaginal. Sí, justo. Wow. Y que también yo quería preguntar, o sea, ¿tendrá que ver, por ejemplo, el clima? No sé, como que también estaba pensando en eso, el lugar donde viven, porque, pues digo, aquí estamos en los trópicos, ¿no? Hace calor, no sé si el calor sea más propenso a ciertas cosas, o en África, que mencionó Daniela, Está muy locochón hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que provoca? Digo, supongo que tendrían que hacer estudios en diferentes... Ahora, por ejemplo, estudiar ahí a unas gringas o algo así, Daniela, para comparar. O ¿cómo se podría saber eso? Exacto. Bueno, se han hecho... En Estados Unidos ya hay un estudio de un investigador muy famoso que estudia la microbiota vaginal. Y él lo que hizo fue en el mismo Estados Unidos, que en teoría tienes la misma... Él hizo lo contrario que yo. Él estableció el mismo estilo de vida, que sería una vida estadounidense, ¿ok? Pero lo que varió fueron las etnias. Lo que pasa es que, bueno, hablar de raza también hay mucho conflicto alrededor de eso, porque no hay como razas definidas, sino más bien es un gradiente de cambio genético en donde cuando tú dices que es una raza o la otra, ¿ok? Entonces vamos a hablar de este investigador. Lo que hizo fue preguntarle a la persona qué etnia con qué etnia se definía cada persona, y de esa manera hizo los grupos. Entonces tenía a las que se definían como negras, a las que se definían como asiáticas, como caucásicas y como latinas. Entonces vio cómo variaba en estas diferentes etnias el microbioma en el mismo país, que en teoría tienen como similar
manera de estilos de vida. Y sí ve una diferencia importante, y respondiendo un poco a lo mismo que nosotros vimos. Las mujeres negras y latinas tienen una mayor cantidad de lactobacilos inners y de perfiles diversos, y las asiáticas y las caucásicas más perfiles dominados por lactobacillus crispatus. Entonces, sí, empieza a ver eso, pero también él se da cuenta de que a pesar de que viven en el mismo estilo de vida, el ser latina te va a hacer actuar de cierta manera. O sea, va a tener contigo, se va a llevar contigo